Saludos, mi nombre es José Israel Cárdenas, soy profesor del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y hoy analizaremos el tema de corriente, resistencia en algunos materiales. Muy bien. En esta primera diapositiva nosotros tenemos, digamos, tres elementos fundamentales. Tenemos los materiales metálicos, más comunes en nuestro quehacer diario: el oro, la plata, el platino, el cobre, el aluminio. Nos los encontramos en instalaciones eléctricas, en conducciones en el exterior. ¿De qué va a depender el uno o el otro? Del nivel de seguridad, de las aplicaciones, en dispositivos eléctricos o electrónicos. Pero también vamos a tener un material que está íntimamente relacionado con los anteriores, que son los materiales aislantes. Los materiales aislantes, y finalmente vamos a tener un grupo especial de materiales que se llaman materiales semiconductores. Entre los materiales aislantes, aparte de todos los materiales poliméricos sintéticos desarrollados por el hombre, está la madera, también con material aislante, y todo lo que son resinas y cauchos de tipo natural. Los materiales semiconductores es un desarrollo creado por el hombre que dio pie al avance tecnológico de todo lo que tiene que ver con la electrónica en este momento. Bueno, en cuanto a los materiales conductores, la industria nos entrega con diferentes calibres, diámetros, tanto de aislantes como número de hilos en los dispositivos para las aplicaciones de potencias altas o bajas, generalmente las potencias altas asociadas a la transmisión de corriente eléctrica, y para potencias bajas en la parte que tiene que ver con la electrónica. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos a manera lúdica, tenemos la representación de algunos elementos que explican lúdicamente cómo es el fenómeno que tiene que ver con la corriente que fluye como un portador de carga, acá de colorcito rojo. Ese portador de carga por unidad de tiempo nos dará lo que llamamos la corriente, lo representamos por I. Entonces diremos que es el delta, el cambio de la carga en el tiempo. Esa es la corriente. ¿Qué tanta corriente fluye por un conductor? ¿Quién permite que quién le da la energía a esa carga? Le da lo que nosotros llamamos acá la tensión o voltaje. Esa tensión o voltaje, entonces, está relacionada con la energía por unidad de carga. Entonces, será quien va a permitir entregarle esta energía a este portador de carga para que fluya. Y dadas las condiciones del material, en determinado momento va a restringir o constreñir el paso o el flujo de la corriente por el conductor. Eso de una manera lúdica. Vamos a mirar una pequeña aplicación que a medida que avancemos pues se va profundizando, pero pues se quiere correlacionar. Una de estas aplicaciones es los circuitos eléctricos, en donde vamos a tener, como en esta primera parte, tenemos una batería que es la que nos va a aportar la energía por unidad de carga, la tensión.
el delta de V. Esta tensión va a hacer que los portadores de carga fluyan a través del circuito, ¿sí? Siguiendo una determinada dirección. Vamos a tener un interruptor que va a permitir bloquear el paso de la corriente y vamos a tener una resistencia que en determinado momento puede ser una aplicación muy específica y como tenemos acá sería una lámpara. Entonces básicamente lo que tenemos es un circuito resistivo relacionado con una iluminación. Tenemos acá un elemento que nos va a permitir en determinado momento medir el valor de la tensión o medir el valor de la corriente de acuerdo a un selector. Esto es bien interesante como un punto específico que valdría la pena analizar, es que de acuerdo a uno de los videos que he realizado anteriormente, he hablado de la ley de Ohm. Cuando hablo de la ley de Ohm, digo que este valor de la tensión va a ser igual a una resistencia por la corriente. Entonces, cuando yo hablo de un cortocircuito, como algo que ocurre en la vida cotidiana por algún descuido, por algún problema técnico en las instalaciones, o que lleve o dé lugar a un problema de salud fuerte, porque han muerto personas en procesos de cortocircuito, pues vale la pena mirar cómo estos tres términos se correlacionan y explican el fenómeno. ¿Cuáles términos? El valor de la tensión, el valor de la corriente y el valor de la resistencia. Para ello entonces, para explicar esto, miremos entonces, vamos a despejar el valor de la corriente. Digamos que la corriente va a ser igual al delta de V a V sobre R. Entonces, si evaluamos matemáticamente esta expresión, podemos hacer una pregunta. ¿Qué pasa si R tiende a 0? Cuando R tiende a 0, independiente del valor de la tensión, sea un valor pequeño, un valor grande, un número, lo que sea, pues inmediatamente tenemos un número dividido algo que tiende a 0, diremos que el valor de la corriente automáticamente se va a disparar a un valor gigantesco, a un valor casi que infinito, a lo máximo que nos da el circuito. Si lo máximo que nos da serán 10 amperios, pues nos tira 10 amperios, 20 amperios, y todo ese valor de la corriente, que la corriente, sus unidades está en amperios, las unidades del voltaje están dado en voltios, y el valor de la resistencia, perdón, las unidades están dados en ohmios. Entonces, cuando se presenta un cortocircuito, lo que ocurre es que el valor de la resistencia se fue a 0 y la corriente, los portadores de carga, recuerden que la corriente es el cambio de la carga por unidad de tiempo. Entonces este valor de carga se incrementó en una cosa tan impresionante que todo el material aislante que va en el cable se fundió, se calentó y ocurre el accidente que llamamos y el sonido fuerte que nos encontramos en una condición. Entonces, en consecuencia vemos que los valores de la resistencia y el concepto de resistencia, las aplicaciones, la instrumentación es bien importante, y entonces nosotros nos encontramos en esta diapositiva una tablita donde tenemos diferentes tipos de resistencias en la vida cotidiana, y vemos que esas resistencias tienen un código de barras, unos colores, un código de colores y ese código de colores está representado con varias características. Uno es la tolerancia que nos da el fabricante, nos dice, esta resistencia puede tener una tolerancia del 5 o una tolerancia del 10 o el 20%,
Entonces nos habla de ese valor de tolerancia, que yo diría, bueno, ¿cuál es ese valor para un circuito en particular? Y el número que corresponde, dependiendo de la característica misma de la resistencia y su código de colores, la primera, segunda cifra decimal y el factor de multiplicación. Entonces esto es bastante interesante y bastante importante, que vale la pena y a medida que avancemos con la parte de circuitos y prácticas los iremos viendo. Ahora entonces vamos a llegar, digamos, a la parte, al clímax de la presentación, porque vamos a analizar lo que es la explicación desde el punto de vista del concepto, que hace referencia a un material aislante, un material semiconductor y a un material conductor. ¿Y cómo entonces lo vamos a explicar? Para explicar esto entonces necesitamos ir a la estructura atómica, y para ello pues nos vamos a afianzar en lo que tiene que ver con la tabla periódica. Si analizamos un caso particular de la tabla periódica, recuerden que la tabla periódica es la forma como el ser humano, Mendeleev, organizó todos los materiales, tanto y paulatinamente fueron acoplando los materiales sintéticos y desarrollados por el hombre, pero digamos en términos generales está ahí. Vamos a tener a manera de ejemplo el cobre. El cobre tiene un numerito acá en la tabla periódica, y todos tienen ese numerito que va avanzando desde el hidrógeno, helio, ese el 1, el 2, el 3, el 4, y que ese es el 1, 2, 3, etcétera, es el número atómico. Ese número atómico representa al interior del núcleo, ahí en el núcleo, el número de protones. Y entonces al exterior del núcleo, ese mismo número representa los electrones. Entonces aquí tenemos cobre, que es 29, nos está diciendo que hay 29 protones y que externamente del núcleo hay 29 electrones. Eso nos está diciendo el número atómico, bastante interesante. Pero eso es otro detalle así rápido, y es que en el núcleo, pues aparte de los protones, recuerden que son las cargas positivas, pero las cargas positivas ya veíamos que solas no se pueden quedar porque se chocan, necesitamos un árbitro, alguien que los separe, los neutrones. Entonces listo, ahí ya tenemos al interior del núcleo. Al exterior del núcleo tenemos las cargas eléctricas, ¿cuáles? Los electrones. Estos electrones no pueden estar todos en un sitio, tienen que estar en capas, y entonces esas capas se distribuyen de acuerdo a la configuración electrónica, y esa configuración electrónica se va dando en determinadas capas. Ejemplo, la primera capa solo pueden estar 2 electrones. Uno dice, bueno, ¿y cuántos electrones está por capa? La podemos definir con una expresioncita que es 2n a la 2, donde n es el número de capas. Entonces decimos que, de acuerdo a la figura, nosotros observamos cómo estos punticos que van a representar los electrones se están distribuyendo en esas capas de valencia. Y vemos, llamándonos la atención, que en la última capa, para rematar esa organización de electrones, hay un solo electrón. Y entonces, si hay un solo electrón, surge esta primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Es, ¿cómo es esa fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón? El que está muy vecino y el que está muy lejano. Evidentemente, el que está muy cercano al núcleo, la fuerza es muy intensa, y el que está muy lejano, la fuerza es menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una energía, hay algo, digamos, cuando hay una situación, una interacción entre los materiales, una energía externa a ese material, estos materiales que tienen esos electrones muy externos generan en ellos que esos materiales se desprendan, se desliguen, porque ya esa fuerza ya no tiene, por decir algo, esa berraquera que los atrapa, y quedan
emigran y llamamos electrones libres, pero son muchos en los materiales, son muchos, por átomo digamos que es uno, entonces si hay muchos átomos hay un flujo de esos electrones libres, y entonces esos electrones libres van a dar pie a lo que nosotros hablamos de la corriente. Esos electrones libres viajan por el material, esas cargas por unidad de tiempo, entonces vamos a decir que es la corriente eléctrica, que es la consecuencia entonces de presentarse esa acción de esos electrones libres. Gilbert Newton Lewis, en 1917, este físico-químico inglés, analizando la estructura atómica, él puede darse cuenta que en diferentes átomos se presenta una tendencia a estabilizarse esos electrones que están girando en la órbita, en las diferentes capas de valencia. Cuando interacciona un átomo con otro átomo y en su última capa los electrones pueden sumar entre ambos 8 electrones, decimos que llega a un proceso de estabilidad energética tal que es prácticamente imposible dejar liberar más electrones. Entonces, si no hay liberación de electrones, entonces ese material que se ha formado es un material que podemos llamar aislante. Ejemplo de ello, el silicio. El silicio es un material supremamente abundante en la naturaleza, y en su última capa de valencia, en su parte exterior de su configuración electrónica, esos electrones tienen 4. Entonces, cuando viene un átomo de silicio, se une con otro átomo de silicio, cada uno con 4, entonces en esa última capa ellos se comparten, y cuando comparten un electrón con el otro átomo, da origen a un enlace de valencia. Y dando origen a ese enlace de valencia, pues entra uno a analizar, bueno, ¿y cuántos quedan? Ah, que quedaron 8 electrones y está en la última capa. Hay una estabilidad. El material, entonces, va formando, en este caso del silicio, forma un cristal, y o el compuesto que determinado sea, o la molécula que dé al lugar, pero lo que específicamente vamos a aclarar es que no hay liberación de esos electrones. Y cuando había liberación de electrones, ese electrón se iba y dejaba un espacio, un hueco. Entonces, cuando vamos a analizar, que tendremos o electrones libres o huecos. Entonces, ya tenemos 2 materiales. Un material que llamamos conductor, donde fluyen, ese material conductor, donde hay un flujo conveniente de electrones libres. Hay un material aislante, donde no hay flujo de electrones, ni de huecos, ya ahí quedó, es un material aislante, no hay forma de que haya un movimiento de cargas, de portadores. Y finalmente vamos a tener la siguiente condición. Si nosotros vemos en esta diapositiva, tenemos acá lo que llamamos un semiconductor. Un semiconductor es un material donde, a manera de ejemplo, el silicio, yo puedo tener un cristal formado por silicios que se juntaron. Cada uno tiene 4 electrones en la última capa y se va formando ese cristal de silicio. Pero hay una forma
de hacer que eso que antes era totalmente un aislante pueda permitir un flujo, y es algo que se llama dopar, impurificar. Entonces, en esos enlaces donde había un electrón, por condiciones térmicas de radiación, de calor, vamos a sustituir, digamos, un silicio que aporta 4 electrones para enlazar con otro átomo que aporte más o que aporte menos. Aquí, por ejemplo, tenemos al lado de este esquema en la diapositiva, tenemos todos estos átomos donde vemos en la última capa, están aquí tenemos la segunda columna, están los grupos y los electrones que están en la última capa. Entonces, yo puedo hacer que utilizar estos electrones que ven aquí ustedes, el aluminio, el germanio, el boro, el silicio, el fósforo, y hacer una sustitución de un silicio en la estructura, y entonces decimos que se dopó. Y cuando llegamos a tener un material dopado, entonces logramos que ya no se cumpla la ley del octeto en esa estructura, y entonces puede quedar o un hueco o puede quedar un electrón factiblemente, siendo con la posibilidad de al agregarle energía, ese electrón fluya, entonces quede como ese electrón es una carga negativa, entonces muchas cargas negativas me va a permitir una corriente que fluya. Pero hay otro portador de carga que puede estar asociada a ese espacio de esos electrones que quedaron, y es que son los huecos. Y los huecos se asocian como un concepto, una figura como valor positivo. Entonces, aquí ya con esas ideas, esos tres, digamos que tenemos los tres elementos. Conductor, electrones libres, aislantes, no hay electrones libres, y semiconductores, una disposición que obviamente vamos a profundizar más adelante, donde lo que estamos diciendo que algo que era un aislante, bajo ciertas condiciones, yo lo puedo volver conductor, y no solo eso, puedo volver conductor dependiendo de su impurificación, su dopaje, y dependiendo de la alimentación de esa energía, esa tensión, puedo tener una direccionalidad de corriente. Hasta ahí los conceptos entonces de material conductor, material aislante y semiconductor, corriente y resistencia. Muchas gracias.